Estamos en nuestro panel, en el living, para conversar con Néstor Morales, nuestro profesor, abogado y sociólogo único, grande y nuestro, parte de nuestra familia, para hablar sobre cómo hacernos más fuertes en esta pelea como entre David y Goliat. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo estás, Katy? Bien. Que bueno, no Trapicada. lo sé. Trapicada, sí te noto, así que tome agüita, eso es importante. Es que uno corre, se pone a correr y Lógico, los vi corriendo durante los comerciales. Katy, Sí. sabes que la temática creo yo que viene súper de cajón con lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses en nuestra ciudad y en nuestra región. Lo que hemos visto han sido una serie de condiciones en las que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros vecinos, nos hemos visto enfrentados a diversos temas en que pareciera que ganan solamente los fuertes, ganan solo los poderosos y los débiles, los más chiquitos, los enfermos, en fin, una serie de grupos de personas parecieran quedarse atrás. Esta historia no es nueva, fíjate, Katy. Esta historia se remonta, creo yo, hace más de 3000 años ya, donde ya comienza uno a darse cuenta Cuando cómo, andaban los indios con los españoles, más atrás, mucho más atrás todavía, en la que podemos hacer similitudes respecto de cómo es que esto que siempre ganan los poderosos y nunca ganan los débiles. Error. Los débiles por lo general tienen alguna fortaleza, alguna ventaja por sobre los poderosos que siempre se puede explotar. El mejor caso para explicar esto es el de David contra Goliat. Creo que todos, o no hemos leído la Biblia, o el Antiguo Testamento, la Torá, hemos conocido a lo menos la historia de este pequeño pastor que se enfrenta al gigante filisteo y lo derrota simplemente tirándole con una honda. Pero con eso solamente tendríamos un dato nada más. Fíjate que donde se realiza esta batalla hace 3000 años atrás, en el valle de Céfela, una parte más chiquitita de ese valle que es el de La, que no solamente se desarrolla esta batalla, sino que siglos después Saladino le gana a los cruzados, digamos, y reconquista Jerusalén y de ahí para adelante. Pero fíjate que en esa batalla, en el Valle de Ela, para que todos se contextualicen, en Cefelá, en esto es Israel, obviamente, en la antigua Palestina, donde hoy día está tanto conflicto, ¿no? Es un valle hermoso, lleno de árboles, de robles, de laderas muy bonitas, de laguna, y hay como dos grandes grupos montañosos, por lo tanto se extiende un valle al centro donde definitivamente no se pueden enfrentar ningún tipo de ejército porque alguno de los dos quedaría en disparidad. Los que vienen desde la costa, como lo son los filisteos en este caso, que venían de Creta, o los israelitas que venían desde las antiguas ciudades que quedan en esa meseta, como son Hebrón, Berén, Jerusalén y otras ciudades, digamos, del Antiguo Testamento que hoy día están todavía vivas, para que nos contextualicemos. Sucede que se enfrentan, a fin de cuentas, filisteos contra los israelitas y llevan semanas tratando de enfrentarse uno al otro, pero no pueden porque básicamente están todos en iniquidad de condiciones. Fíjate en esto, iniquidad de condiciones. Como siempre estamos en la vida, ellos dicen no podemos pelear porque alguno de los dos quedaría en desventaja. Por lo tanto, el más grande, el más fuerte, el gigante filisteo, que es Goliat, reta a los israelitas a decir mándenme al mejor hombre que tengan para pelear contra él. Fíjate que Goliat es un gigante de más de 2 metros de altura, cubierto por una coraza de bronce que pesa más de 50 kilos, con armas súper pesadas, es la artillería pesada. Y por el otro lado, en el lado israelita, ninguno de los combatientes de la artillería decide pelear, hasta que un joven y pequeño pastor le dice a Saúl, el rey, que va a ir él, se llama David, y solamente con una honda. Uno dice, ya, pero solamente con una honda se está en desventaja nuevamente. Ojo, hay varias cosas que son interesantes ahí. Baja la ladera y Goliat le dice, oye, ¿por qué me mandan a un chiquito mientras me tienen que mandar al mejor de ustedes? Claro. ¿Por qué vienes con palos cuando iba con su bastón de pastor? Y se acerca básicamente a 35, 30 metros David contra Goliat y todos sabemos la historia, toma 3 piedras, las pone en su honda, lanza rápidamente, le da en el centro de la cabeza, de la frente a Goliat y Goliat cae muerto en el acto. Uno dice, wow, por primera vez un débil le gana a un poderoso con pequeñas armas. ¿Fue solo suerte? No. David creo yo que es el mejor. Principiante, pues. David creo yo que es el mejor caso que uno puede tomar para darse cuenta cómo los débiles tienen ventaja por sobre los poderosos. Si te cuenta, hicimos un relato de Goliat en la que es un tremendo hombre, vestido con mucho peso, muy fuerte, pero que no tiene la posibilidad y la movilidad que tiene la artillería liviana. Fíjate que en ese tiempo no habían pocas flechas, pero los honderos eran tremendamente efectivos. Y a 35 metros, y esas son las mediciones que se han hecho hoy día en la actualidad, 35 metros a una distancia de 34 metros por segundo que se lanza. La velocidad más que o menos, toma eso. Y las piedras del Valle de Céfela son ricas en sulfuros, por lo tanto son muy densas. No era piedra pome. No era piedra pome. Se la lanza y es lo mismo que un proyectil. ¿Qué es lo que queremos decir con esta remembranza bíblica tan religiosa que venimos hoy día? Es que básicamente existen posibilidades para los débiles para vencer a los poderosos. Hoy día, en que nos vemos a veces
agredidos por la sociedad, ya sea que sentimos que las autoridades o las empresas nos pasan a llevar. Efectivamente, nuestro problema no está en que somos débiles, no está en que somos pocos, no está en que somos jóvenes, no está en que somos pobres. El problema está en que no hemos detectado cuáles son nuestras ventajas respecto también de las desventajas que tiene nuestro, en este, entre comillas, adversario. Buena parte de los adversarios que tenemos son débiles, en buena parte de las cosas que lo hacían fuerte, lo hacen grande, lo hacen poderoso, son debilidades también. Mientras más grandes, caen más rápido. Efectivamente, vemos como grandes multinacionales, con el solo hecho de un clic, de un mal ejecutivo que cambia un par de números en una cuenta de balance, se viene y se desmorona todo un imperio bancario, como sucedió en la crisis del 2008, que hasta el día de hoy nos tiene en la encrucijada. Yo recuerdo siempre cuando sucedió lamentablemente el atentado en la estación de Atocha, en Madrid, cómo iba ganando un candidato presidencial y sucede un solo hecho dramático, triste, pero que se convierte en una desventaja comparativa respecto de lo que los débiles querían, que era que ganara otro candidato. Y en el acto, 2 días después, gana el candidato que digamos que venía con desventaja. Esto nos demuestra, Katy, que efectivamente no solamente el azar nos puede entregar la posibilidad de poder ganar, la posibilidad de poder triunfar en aquellas cosas que sentimos que somos débiles todavía, sino más bien la organización, el compromiso y tener una gran motivación. Y sobre todo tener una gran motivación respecto de las cosas que queremos conseguir. Fíjate que hay una de las películas más entretenidas que hemos visto desde los años 80 en adelante, es una que protagoniza Michael J. Fox, Volver al Futuro, en la parte 3, creo que hay una escena que es fantástica, que la vamos a ver, en la que vamos a ver cómo, a través de conociendo las desventajas que tiene el contrincante y conociendo las ventajas que tengo yo, efectivamente podemos conseguir esa grandeza y esa belleza que es que triunfe por alguna vez los débiles. Vamos con el video. Suena utópico, vamos a ver eso, a ver. En algún minuto va a salir. Vamos. En algún minuto está saliendo. Pero fíjate que es eso. Viene de volver, pues, del pasado. Va la 1, va a llegar a la 3. Básicamente es eso. Es todo un relato, si te das cuenta, de esa película, como otras películas, en la que una persona muy pequeña, con muchas debilidades, se tiene que enfrentar a diversos desafíos. Es el mito, a fin de cuentas, o el mito del que desarrolla el arquetipo, la persona que tiene que subir varias catedrales, digamos, para llegar hasta el cielo, para llegar a triunfar, lo que hace Dante en la Divina Comedia para llegar al cielo a través del infierno y después el limbo. Vamos a ver el video ahora y seguimos con esta conversación. Todo como hombres. Pues creíste mal, niño. Ay. Los odio.
Oye, ese es uno de los mejores ejemplos. Un duelo enorme, la parte número 3 de Volver al Futuro. Michael J. Fox, Marty McFly se enfrenta a Cliff Tannen, el enemigo que por todas las edades y todas las eras sigue siendo el mismo enemigo familiar. ¿Y el él mismo sin enemigo. armas? Sin armas. Bota el arma y dice, solucionémoslo como hombres. La ventaja que tiene siempre el que se cree superior, el que se cree poderoso, es que puede acabarte. Pero no solamente en la astucia de Y va al ponerse... ataque primero, ¿no? Siempre. Claro, no solamente ponerse la astucia, sino también concebir cuáles son mis desventajas y aprovecharlas a través de otras que puedo obtener rápidamente. ¿Y esto por qué lo digo, Katy, con tanta insistencia? Porque en el tema del emprendimiento, por ejemplo, es un elemento fundamental. Buena parte de las personas que iniciamos emprendimiento, que tratamos de salir adelante, ya sea con un proyecto social en nuestras juntas de vecinos, ya sea con un proyecto personal de ventas, lo que sea, vender por catálogo, generar una empresa, poner un carrito sanguchero, lo que sea, efectivamente necesitamos concebir que tenemos debilidades frente al entorno. Y el entorno es tremendamente poderoso y tremendamente difícil poder competir. Competir con un banco, competir con las financieras o con distintos tipos de clientes o partners. Es súper difícil. Tú que eres emprendedora, por ejemplo. Vivimos en un difícil. mundo muy burocrático. Sí. Entonces hay que pedir permiso y favor para todo. Sí. Papeles para todo. Entonces cuando uno quiere hacer las cosas bien, se le ponen muchas trabas, muchas veces. ¿Y qué es ¿Ah? lo que piensas en ese minuto cuando se te ponen las trabas? Ay, uno se frustra, pues. Y eso es lo que le debe pasar a todas las personas también en la casa. Uno se frustra porque piensa que no le va a ganar jamás. Entonces, no, qué lata, tiene que venir aquí la resolución. Y aunque yo tengo todo bien, me encuentran todo mal. Entonces, ¿qué es lo que Así pasa? es. Siento que no voy a ganar jamás, siento que jamás me lo van a aceptar. Y es un tema. Y es ahí como uno, ¿cómo puede sentir Néstor que va a ganar? Ah, eso es muy sencillo. Y hay otra historia que es muy interesante para esto. Fíjate que a principios del siglo XX, 1900, efectivamente. Cuando estaba lo 1900, indio con los españoles. Un poquito después, un poquito después lo indio con los españoles. En 1900, los hermanos Wright en Estados Unidos tenían un taller de bicicletas. Ya. Ese taller de bicicletas servía, como usted ya sabe, para reparar bicicletas, para entregar servicios que son súper sencillos, para un medio de transporte que era muy importante todavía en esa época y hoy está tratando de volver a hacerlo y los invitamos a que siga siendo el mejor medio de transporte urbano. Los hermanos Wright tenían un taller de bicicleta, pero su gran sueño era poder volar. Y construyeron muchos modelos. Bueno, y otra vez ahí tenemos imágenes de los hermanos Wright, Oliver y Wilbur, tratando de generar este primer prototipo de aeroplano para poder sobrevolar y hacer el primer vuelo tripulado de la historia de la humanidad. Efectivamente, uno dice, ya, esto es una historia bonita, que sabemos el final, lograron hacerlo, fueron el primer vuelo tripulado. Pero lo que no sabemos y lo que no contamos muchas veces es el esfuerzo que hubo detrás de los hermanos Wright para poder lograr eso. Fíjate que paralelo al esfuerzo de los hermanos Wright, el gobierno de Estados Unidos le pagó a los mejores científicos, a los mejores ingenieros para que montaran un laboratorio y lograran el objetivo que era tener el primer vuelo tripulado antes que cualquier otro. Lo que consiguieron fue que con tanta burocracia, con tantas reuniones, sin el espíritu que tenían los hermanos Wright, que arreglaron una bicicleta y compraron un perno para poder armar el avión, lograron conseguirlo mucho antes. ¿Cuál fue el resultado final cuando salió una noticia de que los hermanos Wright consiguieron el vuelo tripulado? Los hermanos se volvieron famosos, comenzaron un negocio de ingeniería mucho más rentable, dejaron el taller de bicicleta. De todas maneras. Y ese grupo de científicos del gobierno renunció y nunca se ha sabido de ellos, nunca más en la historia respecto de eso. Ahí tenemos un gran ejemplo, como algunas ventajas, todas las ventajas del mundo, que es tener el dinero, la tecnología, las personas, la infraestructura, todo como para poder hacerlo, no le gana y no le va a ganar nunca. Y esta es nuestra lección y aprendizaje más grande, no le va a ganar nunca a la motivación y a poder conocer cuáles son mis desventajas y cuáles son las ventajas que tengo por sobre el resto. Más allá de competir, es para poder lograr mis objetivos, que son más importantes a fin de cuentas que el mismo problema que estamos viviendo. Y esto lo digo a propósito de cuando las personas nos sentimos lesionadas, dañadas respecto a las incursiones que hacen las empresas o que hace el Estado muchas veces, y que sentimos que no tenemos vuelta y que no va para más y que lamentablemente vamos a tener que masticar polvo y otro tipo de elementos, como siempre decimos. Yo siento que hay una esperanza siempre, que hay una fórmula muy importante que podemos concebir dentro de nosotros, que no necesita de muchos elementos, sino tan solo esto que le estamos contando. La unión es la fuerza, sin duda alguna. Cuando se reúnen muchas personas, pero no tienen ninguna gana de lograr objetivos y que esperan que se cumplan muchas cosas externas para que esto suceda, efectivamente no vamos a conseguir nada. Pero cuando de repente uno o dos se juntan y dicen, este es mi objetivo y lo vamos a lograr,
detectando cuáles son las ventajas, las pocas que tenemos, pero también detectando cuáles son los puntos de quiebre, los puntos negros que tiene el contrincante, el adversario, la persona con la que tenemos que negociar. Conocer, a fin de cuentas, a la persona que está al frente es muy importante, ya sea que fuese una autoridad, sea una empresa o sea, a fin de cuentas, una persona con la que tenemos que negociar o con la que tenemos que llegar a un acuerdo, porque este mundo y esta vida es de acuerdo. No podemos resolver las cosas como lo hizo Marty McFly o lo hizo David y Goliat en otros tiempos. Lamentablemente hay muchas sociedades que no lo han aprendido y en el mismo Valle de La se siguen enfrentando fuertemente y matándose mutuamente hermanos cuando pudiesen llegar a arreglos que son muy importantes y que son necesarios para nuestra humanidad. Y hablando de la esperanza, Katy, hay un último video que quería mostrarle, que es de un superhéroe. ¿Ah? Aquí ya vuelvo a los 8 años y uno de mis superhéroes favoritos, que es el Capitán América. ¿Ah? Uy, creo yo quería ser Capitán América. Me encantaba. No lo daban mucho en televisión, pero me gustaba por la historia que tiene detrás. Porque no es una persona que nazca siendo un héroe, nazca siendo un hombre muy poderoso, sino que tiene que pasar por muchos esfuerzos, muchos trabajos, como el emprendimiento, como las agrupaciones, como las organizaciones que quieren lograr mejoría en el medio ambiente o en el cuidado de los animales. De 10 intentos, 9 son fracasos. Por lo y general. El 10º es el éxito. ¡Ay, claro. qué terrible! Así es. ¿Cuánto me quedan? Te quedan como 8, uno más o menos le quedan como 8. Dele para adelante porque es lo importante. Aquí con el Capitán América mostramos cómo uno puede detectar las fortalezas internas que son las más importantes. La actitud emprendedora, el espíritu emprendedor que siempre se dice que pareciera un cliché, no lo es. Es una actitud y es un espíritu que necesitamos tener para salir adelante. Es la capacidad de ponernos de pie nuevamente ante la adversidad. Y ponernos de pie no solamente para seguir recibiendo golpes, sino para aprender de esa experiencia, saber cuáles son mis debilidades y poder cambiar para poder tener una ventaja nuevamente y no seguir recibiendo como el flaco combos venían, ¿no? ¿Ah? Combos venían y ninguno iba. Claro, veamos ese video del Capitán América para que veamos cómo se ejemplifica esto que estamos conversando. ¡Más brío! Mi abuela tiene más vitalidad. Dios la tenga en su gloria. ¡Vamos! No pensará elegir a Rogers, ¿verdad? No solo pienso elegirlo, sino que es la mejor opción. Cuando me trajo a ese asmático de 40 kilos a mi base, no dije nada. Pensé quizá le resulte útil como un hámster, pero no creí que lo escogería. ¡Arriba! Si le clava una aguja en el brazo, le atravesará. ¡Vamos, señoritas! Mírelo. Dan ganas de llorar. Yo busco otras cualidades más allá de las físicas. ¿Sabe lo que ha costado montar este proyecto? ¿Y cómo tuve que arrastrarme ante el comité del senador, como se llame? Sí, soy consciente de sus esfuerzos. Sea bueno conmigo. Hodge ha pasado todas las pruebas. Es grande, rápido, sabe obedecer. Es un soldado. Es un matón. Las guerras no se ganan con delicadeza. Las guerras se ganan con agallas. ¡Granada! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Aléjese! ¡Fuera! No pasa nada. Era una granada falsa. Volver a la formación. ¿Es una prueba? Sigue siendo canijo. ¡Vamos, ya, señoritas! vamos, ¡Más lo brío! repitieron. Mi abuela tiene más vitalidad. Dios la tenga. ¡Qué Ya. buenísimo video! Qué gran video, Pero grande, Néstor. Qué gran video. Además que ejemplifica muy bien esto que estamos conversando. No se trata de grandes habilidades, de grandes cosas. Si te diste cuenta, quienes competían con el que el futuro se va a convertir en Capitán América eran hombres grandes, musculosos, como Goliat, pero cargados con un peso muy grande, que era verse muy bien, mostrarse al resto, verse como si fuésemos muy poderosos y muy fuertes. La ventaja que tenía el futuro Capitán América, el que tenemos muchos de los débiles, también me considero en ese sector, porque nos vemos afectados muchas veces con los abusos de poder o con los distintos elementos que nos causan daño en nuestra vida cotidiana. La ventaja está en eso, en que tenemos la capacidad de darnos para otros, servir a otros, la capacidad de entregar algo a otras personas que nos hace mejores, que nos es hace tan más lindo, es fuertes. gratificante. Así es, la capacidad de poder entregar lo que sea, ya sea un servicio, un producto o algo gratuitamente, nos genera, a fin de cuentas, no solamente externalidades positivas para nosotros en nuestro espíritu, sino también que generamos un clima para el emprendimiento social, para el emprendimiento de negocio y sobre todo en estos tiempos.
para el emprendimiento de políticas públicas muy importante. Necesitamos estar de acuerdo en muchas cosas. Hay muchas cosas que hacemos bien y muchas cosas que hacemos mal, pero de las cosas que hacemos mal sabemos mucho acerca de cómo hacerlos bien. Por lo tanto, es cosa de ponernos en marcha como para poder tomar un par de piedras, bajar la ladera y derrotar con un solo ondazo al gigante bravucón que muchas veces no es más que peso pesado, peso muerto que no nos ve venir. Entonces sería hacer un análisis, una síntesis de lo que uno lleva adentro y conocer las debilidades y las fortalezas. A veces uno no sabe, no sabe qué es lo que tiene bueno y lo que tiene malo. Uno lo hace, sí. Y lo hace y trata de ponerle a lo mejor un poco más o un poco menos de empeño dependiendo de lo cuán cansado esté. Pero no sabemos cuáles son en realidad las fortalezas. Claro. Una de las cosas más importantes, y este es el ejercicio que pudiésemos hacer en la casa durante los próximos días para poder evaluar esto, los que queramos hacerlo, yo invito a las vecinas que lo hagan, las televidentes también, es poder definir qué cosas son aquellas que hago bien, qué cosas son aquellas cosas que hago mal. Y O con más eso, o menos. o más o menos. Y necesitan trabajo. Lógicamente, porque de eso se trata. Lo que hago bien, perfecto, manténlo así. Lo que hago mal, lo que hago más o menos, buscar qué cosas son las que tengo que hacer para poder conseguir hacerlo bien o sentirme yo que estoy conforme con lo que estoy haciendo. Buena parte de lo que hacemos se trata de eso, de ir mejorando día a día. Todos somos aprendices, reza un viejo apotegma, por lo tanto... Y jamás dejamos de aprender. Claro, pensar que no lo somos y pensar que nunca vamos a aprender, como tú bien dices, es la peor herramienta que tenemos nosotros para poder defendernos respecto al resto, porque solamente estamos preparados para ser vencidos. Néstor Morales, te agradecemos la visita, nuestro Gracias profesor, sociólogo, soldador al arco, encargado de charlas, padre de familia, esposo. Saludos a tu señora, a tu hijito precioso, gracias por venir.